los conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales contemporáneos. Oye, Ana, qué bonito es Xochimilco, ¿no crees? Sí, me encanta. A pesar de que se localiza dentro de una ciudad como el Distrito Federal, todavía se siguen practicando tradiciones muy antiguas. Así es, pero en Xochimilco también existen fenómenos sociales contemporáneos que afectan a la población. A ver, espera, me sorprendiste con ese término. Explícame, por favor, ¿qué son los fenómenos sociales contemporáneos? Mejor veamos el siguiente video. Los fenómenos sociales son hechos o problemáticas que ocurren en la vida social y en los que el ser humano interviene y actúa, ya sea participando en el surgimiento, desarrollo o solución de los mismos. Los fenómenos sociales son complejos, tienen diferentes orígenes y variantes, es decir, están sujetos a mutación y cambio. Algunos ejemplos de fenómenos sociales son la pobreza, la migración y la delincuencia, pero también el creciente desarrollo tecnológico, las actuales redes sociales, las culturas emergentes y la intervención del ser humano en el cambio climático, entre otras situaciones. Aunque los fenómenos sociales han existido desde que el hombre se agrupó socialmente, han variado con el tiempo. Por ejemplo, los fenómenos sociales de la Edad Media, como el poder de los señores feudales aliados con la religión, fueron distintos a los que ocurrieron en México en la época prehispánica, como las guerras floridas y los sacrificios a los dioses, por ejemplo. Y aquellos que existen hoy en día les llamamos fenómenos sociales contemporáneos. Para estudiar los fenómenos sociales contemporáneos existen varios conceptos que debemos tomar en cuenta, como sociedad, clase social, grupo social, proceso social y práctica social. Ana, ¿qué te parece si conocemos un poco más de Xochimilco? Me gusta la idea. Veamos las siguientes imágenes. Y bien, ¿qué fenómenos sociales contemporáneos encontraste en Xochimilco? Hay pobreza, trabajo infantil y comercio ambulante. ¿Y tú qué observas? Contaminación en el agua de los canales, y en algunos lugares hay una gran cantidad de basura que pone en riesgo la salud de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Durante siglos, los filósofos y los estudiosos de las ciencias sociales han intentado definir con acierto el concepto sociedad, conforme a sus ideologías. Lo anterior ha generado que se escriban distintas definiciones con énfasis en elementos diferentes. Por ejemplo, el filósofo alemán Karl Marx dividió a la sociedad en dos grandes grupos: los propietarios de los medios de producción, es decir, empresarios, industriales y comerciantes, y aquellos que poseen el trabajo, como son los obreros y otros integrantes de la población que trabajan para subsistir. En tanto, el filósofo y sociólogo alemán Max Weber considera que la sociedad está formada por varias capas de la población, cuya acción social está inspirada en la unión de intereses comunes, y así existen diferentes y numerosas definiciones. Ante este panorama, algunos especialistas se han dedicado a la tarea de establecer una definición válida que integre todos los elementos que constituyen a la sociedad, tarea que no ha resultado fácil. Sin embargo, una de las más aceptadas es la siguiente: sociedad es la totalidad de individuos que guardan relaciones los unos con los otros, compartiendo diversos rasgos culturales que los unen como grupo y que además tienen metas y perspectivas comunes. Ana, ¿sabías que se puede llamar sociedad a la población que convive tanto en pequeñas como en grandes localidades? Sí, por ejemplo, los pobladores de ese lugar forman parte de la sociedad xochimilca. Los de Veracruz integran a la sociedad veracruzana, y todos los habitantes de México somos parte de la sociedad mexicana. Yo me pregunto, ¿se podrá llamar sociedad mundial para referirnos a los habitantes del planeta, aun cuando sus integrantes son diferentes y desempeñan funciones muy diversas? Esa es una muy buena pregunta. Mejor veamos lo siguiente.
Todos los individuos que forman parte de la sociedad desempeñan una serie de funciones en su vida diaria. Algunos son médicos, otros profesores, hay obreros y empresarios, abogados, políticos y campesinos, y así una lista interminable. Al realizar estas actividades, desarrollan lo que se conoce como el rol o papel social, el cual eligen por deseo, vocación o buscando prestigio o retribución económica, integrándose de esta manera a la estructura de la sociedad. Por lo común, cada persona desempeña varios roles en la estructura social. Por ejemplo, un individuo puede ser campesino, padre de familia y líder de alguna agrupación agraria, o hija estudiante y empleada de un establecimiento comercial. Como miembros de la sociedad, los individuos se agrupan en las que se denominan como clases sociales. El concepto clases sociales se refiere a grandes grupos de personas que ocupan un lugar similar en el sistema de producción de bienes y servicios y poseen un nivel económico o de poder adquisitivo semejante como resultado de las posiciones que tienen en la división del trabajo. En la actualidad, el sistema de clases sociales es muy complejo, pero algunos especialistas lo dividen en clase alta, media y baja. Además de las clases sociales, los individuos forman también lo que llamamos grupos sociales. Este es otro de los conceptos que nos ayudan a comprender los fenómenos sociales contemporáneos. Un grupo social es un conjunto de personas que tienen roles similares dentro de una misma comunidad y se agrupan de forma estructurada y durante un tiempo largo. Quienes forman parte de un grupo social actúan bajo las mismas normas y valores y buscan los mismos fines sociales, lo que aportará bienestar a dicho grupo. Para formar parte de él, los integrantes deben tener creencias e intereses comunes y mantener comunicación entre ellos. En un grupo social, cada integrante tiene una función específica. El grupo social es la principal pieza de la sociedad y es el primer espacio en el cual los individuos ponen en práctica sus roles sociales. Existen dos tipos de grupos sociales, los primarios y los secundarios. Los grupos sociales primarios están conformados por la familia, los parientes, los amigos y los vecinos de la localidad, entre los cuales se establecen relaciones personales estrechas y afectivas. Ejemplos de grupos sociales secundarios son la escuela, los equipos deportivos y las asociaciones como las campesinas u obreras. Los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales, también llamadas ONGs, entre otros. Grupos sociales secundarios más amplios y numerosos los constituyen los grupos étnicos y las clases sociales. Felipe, aquí tengo una foto de Xochimilco. ¿Puedes identificar en esta foto algunos de los grupos sociales que existen en Xochimilco? A ver... Pues aquí está la iglesia. Los feligreses y las autoridades eclesiásticas conforman un grupo social. También hay un gran número de comercios. Los comerciantes forman otro grupo social. Aquí están las oficinas de la delegación, donde trabaja el grupo social que conforman las autoridades de Xochimilco. Mira, esos estudiantes que están ahí forman parte del grupo social escolar, igual que sus docentes y los directivos de la escuela. ¿Sabes algo, Ana? Estaba pensando en la antigua sociedad xochimilca. Seguramente quienes habitaron ahí hace miles de años nunca se imaginaron todos los cambios que ocurrirían en ese lugar con el paso de los siglos, ni cómo se transformaría su sociedad. Otro concepto que nos ayuda a estudiar los fenómenos sociales contemporáneos son los procesos sociales, que son las transformaciones que ocurren en una sociedad a través del tiempo y en un espacio geográfico determinado e involucran a los individuos y grupos sociales, así como a las relaciones que existen entre ellos. El proceso social ocurre a nivel local, nacional o mundial y como parte de él suceden eventos y cambios que provocan transformaciones históricas dentro de las sociedades. Estas transformaciones afectan positiva o negativamente a los grupos sociales, quienes replantean sus relaciones creando nuevos modelos y prácticas sociales. Debido a que ningún proceso se encuentra aislado del otro, las transformaciones dan origen a otros procesos sociales. Un ejemplo de proceso social lo encontramos en la sociedad mexicana. A mediados del siglo XX, el porcentaje de mujeres que trabajaba fuera del hogar en nuestro país era muy bajo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, en el año 1950, cerca del 80% de las mujeres con edad para trabajar se dedicaban a las tareas del hogar.
Esta situación fue cambiando y como resultado de diversos fenómenos sociales, como las crisis económicas y el feminismo. Las mujeres salieron de casa e incrementaron su presencia en el mercado laboral, a tal grado que según el censo 2010, el 22.3% de los hogares en México tienen como jefe de familia a una mujer. Hace más de 1000 años que los primeros xochimilcas se establecieron en este lugar y muchos cambios han ocurrido hasta ahora. ¿Por qué no pedimos la opinión de un especialista para que nos hable de los procesos sociales más importantes que han tenido lugar en Xochimilco? Vamos a regresarnos a 100 años hacia atrás, en lo cual estamos dentro de la época de la Revolución. Acá en Xochimilco fueron zapatistas y carrancistas. En la Revolución huyeron y no tuvieron tantos problemas en los xochimilcas, porque me platicaban los abuelos que los zapatistas y los carrancistas, como no sabían nadar, pues obvio que no podían entrar al agua. Dentro de este proceso que hubo, la mayoría de la revolución se la pasaron en la zona chinampera. Después viene el término de la revolución, los xochimilcas comienzan a alimentar al centro de la ciudad. Desde los sismos del 85, Xochimilco tuvo una gran influencia de gente que no era de acá, nativa. De ahí comienza la influencia de toda la gente del Distrito Federal. El orgullo de Tlatelolco se vino para acá y encontró que era más barato los terrenos y lo compraron. Y ahí sí ya hubo una mezcla. Siempre ha existido la tradición, los clanes y el matriarcado. La gente nativa se rige por el matriarcado. Para que tú puedas entrar a uno de esos clanes, necesita dar visto bueno la persona, la mamá, la abuelita o la tía. La gente vivía de la zona chinampera. Una chinampa está preparada para dar de 4 o 5 cosechas grandes al año, por la forma de cultivar y porque entre más hijos que tuvieran era mejor, porque iban a cultivar más. Eso hizo de que pues creciera en demasía el pueblo. Una de las cosas que nos preocupa es la gente que nos visita y que nos tira la basura. El turismo se ha acrecentado últimamente y yo siento que pues es por el agua, porque yo me he dado cuenta que la gente que nos visita ve Xochimilco y para ellos es muy bonito, muy hermoso, pero para nosotros que vivimos y crecimos acá, pues entre bonito, porque ya hermoso ya no es el mismo de antes, ya no es el agua tan limpia. El proceso social va de la mano del concepto cambio. Exacto, las sociedades son dinámicas y cambiantes, y el proceso social no existiría sin las transformaciones que provocan el cambio social. Se define como cambio social a las transformaciones que ocurren dentro de la sociedad y que tienen impacto en las condiciones de vida de los individuos y en la estructura y el sistema de valores de los grupos sociales. Los cambios sociales pueden ser generados por causas internas o factores externos, y de acuerdo con la velocidad con que se lleven a cabo, pueden ser. Derivada es el tipo de cambio social lento que implica cambios minúsculos, pero innovadores. Por ejemplo, el marcado descenso en la tasa de natalidad en los países de Europa desde 1980 a la fecha, debido principalmente al uso de anticonceptivos y al deseo de las mujeres por ocupar una posición sólida en el campo profesional y postergar la procreación. Evolución sucede con una velocidad progresiva y le da tiempo a la sociedad para adaptarse al cambio, casi siempre provocado por iniciativa de la misma sociedad. Ejemplo de evolución son los cambios que han presentado el ser humano y su estilo de vida, desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Revolución. Ocurre cuando algunas instituciones sociales son sustituidas bruscamente por otras, generando grandes cambios dentro de la sociedad, como por ejemplo los originados por la Revolución Francesa.
Los cambios sociales pueden provocar inestabilidad en el sistema económico y político de una nación, o la caída de un gobierno, o crisis económicas que resultan en la devaluación de una moneda, el desplome de la venta de mercancías y el aumento del desempleo. Pero los cambios sociales también pueden dar lugar a procesos de democratización en un país, o mayor justicia social, o desarrollo cultural y tecnológico. Ahora entiendo, las revoluciones, como la francesa o la rusa, implicaron cambios drásticos que se presentaron de golpe. Y hay otros cambios que evolucionan lentamente, pero son igual de importantes. Como el que vamos a ver en el siguiente video. Un ejemplo de cambio social que se ha presentado en México ha sido provocado por la migración. Millones de personas abandonan el territorio nacional cada año en busca de mejores oportunidades fuera del país. Principalmente un empleo cuyo salario les garantice satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda y acceso a los servicios públicos de ellos y sus familias. De acuerdo con el Banco Mundial, México es uno de los países con mayor número de migrantes, junto con India y China. En el año 2010, cerca de 11.860.000 mexicanos migraron, teniendo como destino principal los Estados Unidos de América. Este fenómeno ha provocado diversos problemas como la pérdida de recursos humanos y de mano de obra en los estados del país que son expulsores de migrantes, la desintegración familiar, que puede derivar en situaciones como de deserción escolar, la drogadicción, el alcoholismo y el vandalismo, y por supuesto la inseguridad pública. Como hemos visto, los seres humanos desempeñamos roles y formamos parte de grupos sociales, gracias a los cuales nos insertamos dentro de lo que llamamos sociedad. Y como parte de la sociedad, realizamos un gran número de actividades denominadas prácticas sociales. El último de los conceptos que debemos tener en cuenta para comprender los fenómenos sociales contemporáneos. Las prácticas sociales son una serie de actividades que los seres humanos realizamos en nuestra vida diaria y mediante las cuales expresamos nuestras creencias, costumbres, habilidades y técnicas para desarrollar algún tipo de trabajo. Son prácticas que aprendemos desde la infancia y que surgen, cambian y terminan en el marco de la vida social de nuestra comunidad. La lengua, la religión, la historia regional, la cultura, la identidad, las costumbres y las tradiciones son prácticas sociales del ser humano. En una sociedad, las prácticas están determinadas por las clases y los grupos sociales. Por ejemplo, todos los individuos hacemos uso de la lengua, pero la manera en que desarrollamos y usamos el lenguaje depende del esquema cultural del grupo social al que pertenecemos. Las tradiciones de Xochimilco se rigen por mayordomías. Xochimilco tiene más de 424 festividades al año, todos con mayordomías. Y esos mayordomos son de los clanes. Un mayordomo de X fiesta son 3 mayordomos: el que da el desayuno, lleva a la Virgen o el santo, le hace misa, vuelven a regresar y el otro mayordomo ya lo está esperando para la comida. Ahí están venerando a este personaje, lo vuelven a llamar a la misa, lo vuelven a regresar y ya está esperando el otro mayordomo que va a dar de cenar a toda la gente. Otra de las festividades que es del pueblo, es muy grande, es lo del Niñopa. Entonces el Niñopa es una imagen muy querida que data del siglo XVI. Esta imagen fue hecha por manos xochimilcas y dirigida por los franciscanos en la iglesia de San Bernardino de Siena. Esta imagen tiene en la actualidad el pedimento para los mayordomos que lo tienen todo un año, que le hacen su casa, para que ahí es venerado y solamente llega a la iglesia cuando le hacen misa. Más aparte de sus posaderos, está pedido hasta para el año 2025-26. Los conceptos que hemos visto hoy
pueden ayudarte a estudiar los fenómenos sociales que existen en la sociedad de la que formas parte. Identifica los fenómenos sociales de tu localidad. ¿Cuáles son tus roles sociales y los de tu familia? ¿Cuáles son los grupos sociales de los que eres parte? ¿Y qué otros grupos sociales existen en tu localidad? Reflexiona si estableces relaciones con aquellos que son distintos a ti. ¿Por qué sí o por qué no? También puedes identificar cuáles son los procesos sociales o transformaciones que han ocurrido en los últimos años en el lugar donde vives. ¿Qué cambios han sido los más drásticos y cómo han afectado a la sociedad de tu localidad? Y finalmente, ¿qué prácticas sociales llevas a cabo? ¿Cuáles realiza tu familia? ¿Y qué prácticas son las más importantes de tu comunidad? Analiza fotografías antiguas o platica con gente mayor. Ellos te darán su versión sobre lo que se vivió hace muchos años y cómo se fue transformando la sociedad. Conversa con tus compañeros e intercambien opiniones. Seguramente, entre todos, encontrarán información valiosa que puede complementar sus puntos de vista y enriquecerlos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Televisión educativa. La interacción del individuo y sociedad con las instituciones del Estado mexicano. Bienvenidos de nuevo, amigos. El día de hoy hablaremos sobre los programas de servicio a la comunidad. Como ustedes saben, la televisión, la radio y el internet son medios de comunicación electrónicos que nos informan sobre lo que sucede en nuestra localidad o en otras partes del mundo. En esta ocasión vamos a dar información sobre los servicios que ofrecen diversas instituciones del sector público. ¿A poco no te ha pasado que necesitas hacer algún trámite o resolver un problema y no sabes a dónde acudir? Nosotros como jóvenes tenemos el derecho de recibir ciertos servicios públicos que luego no utilizamos simplemente por falta de información. Así que el día de hoy conoceremos sobre las instituciones del Estado mexicano y cómo se vinculan con nosotros como individuos o sociedad. Recuerda que tenemos el derecho de recibir información y que las instituciones públicas están para servir al pueblo de México. Veamos una cápsula sobre este tema. El Estado es una institución social que regula las relaciones de la sociedad a través de leyes. Imagínate que en el lugar donde vives no hubiera ningún tipo de norma o ley. ¿Cómo crees que se comportarían las personas? Las instituciones del Estado sirven para organizar a la sociedad con el objeto de favorecer una convivencia lo más armónica posible. Si bien sus leyes imponen límites a nuestra conducta, también permiten que podamos actuar en un ambiente en el que, si todos respetan la ley, podemos relacionarnos de la mejor manera con los demás. Piensa que alguien compra algo en una tienda, pero se niega a pagarlo. ¿Qué sucede? ¿Y si todos hiciéramos lo mismo? ¿Crees que alguien se animaría a poner una tienda? ¿Qué pasaría si nadie obedeciera la ley? Son las instituciones del Estado, a través de sus normas y leyes, las que posibilitan que podamos vivir en una sociedad en la que, en teoría, al que no respeta las leyes se le castiga con multas o amonestaciones, y en casos graves con la pérdida de la libertad. Por supuesto, es posible que haya leyes injustas, como las que favorecían el racismo en los Estados Unidos el siglo pasado. Todas las leyes son perfectibles y es labor de la sociedad presionar a sus cuerpos políticos para que se hagan las modificaciones necesarias para el beneficio de toda la comunidad, y no solo de unos cuantos.
El Estado debe garantizar los derechos de las personas que viven en su territorio o bajo su potestad. Y vigilar que todas las personas, sin excepción alguna, cumplan con la Constitución, que es la ley máxima de un país. Para llevar a cabo su misión, el Estado cuenta con diversas instituciones que fungen como mediadoras entre los órganos de poder y la sociedad, así como organismos encargados de brindar servicios a la comunidad. Entre dichas instituciones podemos señalar las políticas económicas, de salud, culturales y educativas. Las instituciones sociales se crean por el gobierno para el beneficio de la sociedad. También existen instituciones sociales creadas por personas que se organizan, colaboran y trabajan en pro de la sociedad. Se les conoce por sus siglas como ONGs u organizaciones no gubernamentales. Las ONGs son producto de la organización de la sociedad civil. Para solucionar ciertos problemas que tiene una comunidad. Al no depender del gobierno, tienen un alto grado de libertad de acción. Aunque también deben buscar fuentes alternas de financiamiento para sus proyectos. Comencemos a revisar las diversas instituciones gubernamentales. Empecemos por las políticas. Nuestro país es una república federal compuesta por 31 estados y un distrito federal. México es una república porque el Estado está dividido en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo consta de un presidente, elegido por votación directa cada 6 años, que a su vez nombra a sus secretarios de Estado, quienes le ayudan en la administración pública federal. Por ejemplo, hay un secretario de Hacienda, uno de Desarrollo Social, otro de Educación Pública, de Relaciones Exteriores, entre otros. Todos en conjunto integran el denominado Gabinete Presidencial. El poder legislativo está compuesto por 2 cámaras, la de senadores y la de diputados. La Cámara de Senadores consta de 62 representantes, 2 por cada entidad de la República, elegidos cada 6 años por votación directa. La Cámara de Diputados se compone de 500 representantes, 300 elegidos por el voto directo de la población y 200 por un sistema de representación proporcional basado en el porcentaje de votos que cada partido obtuvo en las elecciones. El Poder Legislativo es el encargado de hacer, modificar y promulgar las leyes que el país necesita para un mejor desarrollo. Su objetivo debe ser el bienestar de toda la población y no solo satisfacer los intereses de grupos privilegiados. Por ello es importante que la sociedad esté al pendiente del desempeño de los servidores públicos para que realmente trabajen al servicio de la sociedad. El Poder Judicial está constituido por los organismos encargados de impartir justicia de acuerdo con las leyes imperantes. Es fundamental que actúe de forma autónoma con respecto a los otros 2 poderes, para que tenga credibilidad y legitimidad y se ciña a derecho en sus procedimientos, tratando a todas las personas por igual sin distinciones ni privilegios. Una sociedad solo puede desarrollarse en donde todos sus elementos respetan las leyes y estas a su vez son justas y buscan el bienestar social. Las instituciones políticas nos representan como sociedad. Nuestros representantes se eligen a través de una votación, bajo el principio de la mayoría relativa. Es decir, quien gane más votos es elegido presidente, senador o diputado. El Instituto Federal Electoral es el encargado de realizar y llevar a cabo las elecciones federales, con la misión de garantizar que las elecciones se realicen en un marco de legalidad. Veamos lo siguiente. El Instituto Federal Electoral se fundó en 1990 con el objeto de dar certeza de imparcialidad a los procesos electorales, validando la transparencia y legalidad de los comicios. Para cumplir con tal misión, se creó un instituto que fuera independiente del gobierno federal para evitar que éste fuera juez y parte en las contiendas electorales. A lo largo de los años, el IFE ha intentado consolidarse como un órgano electoral autónomo en el proceso de construcción de una auténtica vida democrática del país. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que algunos de los objetivos fundamentales del IFE son: fortalecer la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación, promover la participación ciudadana en las elecciones, asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales, transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales,
Pero el IFE no solo tiene que ver con cuestiones electorales. En general promueve el desarrollo de valores democráticos entre la población mexicana. Para poder vivir en una democracia es necesario que todos contribuyamos con nuestro granito de arena. La democracia no solo se practica cuando votamos cada 3 o 6 años. Es una forma de vida que implica el respeto a los demás, la tolerancia, la equidad y la participación en la resolución de los problemas de la comunidad. Oye, Ana, publicaron algunas preguntas en nuestro blog escolar. ¿Qué te parece si leemos algunas de ellas? Y las respondemos. Mi nombre es Mónica, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y la pregunta es, ¿a dónde van a parar todos nuestros impuestos que pagamos? Antes de conocer esa respuesta, vamos a ver una cápsula sobre las instituciones económicas del gobierno mexicano. Diversas instituciones conforman el ámbito económico del gobierno mexicano. Existe una gran variedad de actividades económicas y financieras y por lo tanto también son varias las organizaciones gubernamentales que se vinculan con cada una de ellas. La más importante institución económica del Estado es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre sus funciones se encuentra la recaudación de impuestos, la supervisión del sistema bancario y la asignación del presupuesto de egresos, es decir, es la entidad encargada de allegarse de los recursos que el Estado necesita a través de los impuestos y de cómo se gastan dichos recursos mediante el gasto público. Otra institución importante es la Secretaría de Economía, encargada de implementar políticas públicas que fomenten la actividad productiva, la generación de empleos y el incremento de la competitividad del sistema económico en general. El gobierno también impulsa la actividad económica a través de bancos de desarrollo, como Nacional Financiera, una institución encargada de suministrar créditos preferenciales para impulsar la cadena productiva de las empresas. Otra institución importante es la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Este organismo está encargado de orientar a la población sobre el uso adecuado de los servicios financieros, además de realizar acciones correctivas de posibles abusos de las instituciones del sector sobre las personas que utilizan sus servicios como créditos o tarjetas de crédito. La respuesta para nuestra amiga Mónica es que los impuestos que pagamos van al gasto público del gobierno. Se aplican en obras, servicios y también en sueldos y salarios de los funcionarios públicos. Por ello, la rendición de cuentas del gobierno es fundamental. De esta manera podemos saber cómo y en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos. Otra institución de gran importancia es el Banco de México, ya que repercute en la vida de todos nosotros. El Banco de México es una institución independiente que se encarga de varios aspectos fundamentales para el desarrollo de la economía. Es el responsable de la política monetaria, es decir, de elaborar un conjunto de medidas que influyen en la tasa de interés y en la percepción y expectativas que tienen los agentes económicos sobre el nivel de inflación. Al modificar la cantidad de monedas y billetes en circulación y aplicar otras medidas que afectan a la tasa de interés, el Banco de México intenta que el nivel de precios evolucione normalmente en un marco de baja inflación que promueva el crecimiento económico. También tiene que ver con el sistema financiero, en donde busca que existan las mejores condiciones para que las personas que demandan dinero y crédito entren en contacto con las entidades que ofrecen resultados financieros. El Banco de México también influye en el tipo de cambio, es decir, en el valor del peso mexicano en relación a otras monedas del mundo, como el dólar o el euro. Finalmente, el Banco de México regula los diversos sistemas de pago del sector financiero. El Banco de México tiene que ver con el valor de nuestro dinero, el nivel de precios y la inflación. Como ciudadanos tenemos el derecho de recurrir a instituciones gubernamentales para hacer valer nuestros derechos como usuarios de servicios financieros. La CONDUCEF es otra institución que sirve para aclarar dudas o manifestar quejas sobre algún servicio. Nos escribe Marco de Oaxaca, Oaxaca, y pregunta que dónde puede asistir a pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Para dar respuesta a Marco, conozcamos más acerca de nuestras instituciones de salud. El Gobierno de México cuenta con varias instituciones encargadas de suministrar servicios de salud a la población. La Secretaría de Salud
es la encargada de coordinar y llevar a cabo la política en materia de salud del Estado mexicano. Su objetivo es la promoción de la salud como un derecho y un objetivo de la sociedad, a través de servicios de calidad que le permitan a las personas tener una vida digna y desarrollar sus capacidades a plenitud. Otra organización es el Instituto Mexicano del Seguro Social, órgano encargado de suministrar servicios de salud pública a los trabajadores mexicanos y sus familias. La ley señala que el objetivo de la seguridad social es garantizar el acceso a servicios sociales, de salud y asistencia médica a los derechohabientes. También se otorgaba una pensión, pero con las reformas a la seguridad social esto ha cambiado y ahora entraron en escena las AFORES. De esta manera, grupos financieros privados administran los recursos de los trabajadores con vistas a su retiro. Para convertirse en derechohabiente del IMSS, se necesita ser trabajador y que el patrón respectivo lo dé de alta. La seguridad social incluye a la familia del empleado con sus hijos, hasta los 16 años. Si son mayores, deben demostrar que siguen estudiando. Además de servicios médicos, el IMSS también proporciona actividades deportivas, culturales y de recreación, así como préstamos y apoyos a la vivienda. Para los que trabajan en el gobierno y sus familias, existe el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, el ISSSTE. Este organismo brinda servicios de salud a través de clínicas, pero también créditos hipotecarios y personales y seguro de vida, entre otros. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, es una institución gubernamental que proporciona servicios como asesorías legales, estancias infantiles, centros de rehabilitación, casas hogar y asesoría en casos de maltrato infantil, violencia familiar y atención psicológica, entre otros. Marco, puedes ir a un centro de salud para pedir información sobre infecciones de transmisión sexual. Tienes el derecho de recibir información sobre este tema. Además, los centros de salud brindan información sobre otros tipos de enfermedades y cómo prevenirlas. Pueden realizarte un chequeo de rutina y orientarte para tener una vida y alimentación saludable. Otra pregunta que nos enviaron está relacionada con la oferta cultural de las instituciones gubernamentales. Pues entonces, vayamos a ver algunos ejemplos de instituciones culturales en México. El gobierno mexicano cuenta con diversas instituciones encargadas de promover la cultura. El organismo encargado de coordinar la política cultural y artística del Estado mexicano es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA. Creado en 1988, tiene como objetivo la coordinación de las diversas dependencias e institutos del gobierno de carácter cultural y artístico. El CONACULTA también se encarga de apoyar diversas manifestaciones artísticas a través de patrocinios y promociones. Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, es la organización responsable de fomentar, coordinar y difundir la cultura en México. Sus actividades están destinadas a la promoción de las llamadas bellas artes. También es responsable de promocionar la educación e investigación artística. El INBA cuenta con diversas coordinaciones encargadas de promover y difundir determinados aspectos de las bellas artes. Se producen y se difunden actividades de teatro, danza, música y ópera, artes plásticas, museos, literatura, ciclos de cine, cursos y talleres en general, y la educación e investigación artística. Otro organismo de CONACULTA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo encargado de investigar, preservar y divulgar el patrimonio arqueológico e histórico de nuestro país. El INAH es la organización responsable de la custodia e investigación de las zonas arqueológicas, así como de la comunicación a través de museos y publicaciones del pasado prehispánico de México. Su trabajo es muy importante, ya que forma parte de la identidad histórico-cultural de los mexicanos. El INAH también se encarga de realizar investigaciones en áreas como historia, lingüística, etnología, antropología, entre otras. Finalmente, en las casas de cultura podrán encontrar diversas actividades culturales como clubes de lectura, actividades de teatro, danza, cineclubs, entre otros. Si no encuentran lo que buscan, pueden organizarse para que se instaure la actividad que desean. Hay varias opciones culturales a nuestra disposición. Los jóvenes debemos aprovechar esas alternativas para expresar y manifestar las inquietudes que llevamos dentro. En los museos y exposiciones se ofrecen talleres y cursos que pueden resultar de nuestro interés.
Otra pregunta es de María del estado de Zacatecas, sobre las opciones que ofrece el Instituto Mexicano de la Juventud. El Instituto Mexicano de la Juventud, o INJUVE, es un organismo gubernamental cuya función es realizar políticas públicas que apoyen a los jóvenes del país. Busca empoderar a los jóvenes en su diversidad y sus intereses, considerándolos como sujetos que construyen su propio destino. El INJUVE señala que trabaja para 32 millones de jóvenes a través de diversas estrategias y servicios como son emprendedores juveniles, servicio social, asesoría jurídica, bolsa de trabajo, políticas antiabuso escolar, becas, espacios de poder joven, el Premio Nacional de la Juventud, entre otros. En todos los estados de la República Mexicana, el INJUVE cuenta con oficinas, así que acércate a ellas y utiliza sus servicios. Recuerda que el trabajo de los funcionarios públicos es servir a la población. Invitamos a nuestros amigos a visitar los institutos de la juventud de sus estados. Aprovechen todos los servicios a los cuales tienen derecho por ser jóvenes mexicanos. Un derecho muy importante de los niños y jóvenes de México es la educación. Marisela de Sola de Vega en Oaxaca nos comenta que terminó la telesecundaria pero quiere seguir estudiando. ¿Qué opciones tiene? Veamos las instituciones educativas del gobierno mexicano. La Secretaría de Educación Pública es el organismo responsable de llevar a cabo la política educativa en México. Fue creada el 3 de octubre de 1921 bajo la dirección de José Vasconcelos y su visión de un proyecto educativo nacionalista. A lo largo de los años, la educación pública en México se ha ido consolidando, disminuyendo los índices de analfabetismo y elevándose a nivel constitucional el derecho a la educación laica y gratuita. En la actualidad, la SEP atiende a millones de estudiantes en educación básica desde preescolar hasta secundaria y tiene cobertura en la educación media superior. También cuenta con numerosos subsistemas de educación superior, como universidades públicas estatales y la Escuela Normal Superior. En el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La Constitución también señala que estas son obligatorias. La Constitución también señala que el Estado debe garantizar la calidad de la educación en sus contenidos, materiales, infraestructura y docentes. Una vez cursada la educación básica, existe una serie de instituciones educativas públicas que permiten a los jóvenes seguir estudiando para fomentar su desarrollo integral como personas y profesionistas. En México, la educación es un derecho. La educación es el verdadero motor de desarrollo de los países. En ella radica lo más valioso de cualquier sociedad. Es por ello que los temas educativos siempre deben ocupar el primer lugar de importancia en el debate nacional sobre el México que queremos construir. Para concluir, revisemos otra institución que garantiza otro derecho de los mexicanos: el acceso a la información, el IFAI. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, se encarga de garantizar el derecho a los ciudadanos a recibir información pública de las dependencias de gobierno. También es responsable de avalar que nadie utilice de manera inadecuada nuestros datos personales. Recuerda que tienes derecho a conocer la información pública del gobierno. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esperemos que la información sobre algunas instituciones gubernamentales de las que hablamos les haya sido útil. Recuerden que las instituciones están para servir al pueblo de México. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Televisión educativa.
Geografía. Programa 5. La conformación de la atmósfera y el clima. Analizar las características físicas y químicas de la atmósfera. Identificar los fenómenos que determinan el estado del tiempo atmosférico. Establecer los elementos y factores que establecen la clasificación climática mundial y de México. Identificar los riesgos hidrometeorológicos que se originan en la atmósfera y afectan a su región. La atmósfera terrestre es una capa o cubierta de gases que rodea al planeta. Está compuesta en su mayoría por nitrógeno y oxígeno, además de una mínima proporción de gases como argón, ozono, neón y helio, entre otros. Este manto, que en sus primeras 3 capas tiene un espesor aproximado de 80 kilómetros, se encuentra sujeto al planeta gracias a la fuerza de gravedad. La atmósfera permite que la vida sea posible en la Tierra, ya que evita la entrada de rayos dañinos del Sol, como los ultravioleta. Controla el contacto con los gases inertes de la alta atmósfera, que son venenosos. Regula la temperatura del planeta y contiene el oxígeno necesario para la vida. La atmósfera protege a la Tierra de algunos meteoritos o fragmentos de roca que son atraídos por la gravedad terrestre y que en su mayoría arden cuando entran en contacto con este manto que rodea el planeta. La atmósfera es lo que permite que podamos vivir en este planeta y, sin embargo, rara vez pensamos en ello con detenimiento, ¿no es cierto? Nos brinda el calor suficiente para que nuestra vida sea placentera, nos proporciona los vientos, la humedad, la lluvia y algunos fenómenos meteorológicos favorables a la vida. Pero también puede llegar a convertirse en nuestro peor enemigo, ya que tiene un papel importante en la formación de tornados, tifones, huracanes e inundaciones. ¿Qué les parece si juntos descubrimos un poco más sobre este tema? La Tierra es el único planeta del Sistema Solar que cuenta con una atmósfera propicia para un clima moderado, gracias a las condiciones idóneas de humedad. La atmósfera de otros planetas es muy diferente, incluso en los más cercanos a la Tierra. En Venus, por ejemplo, existe una temperatura superior a los 460 grados centígrados, suficiente para derretir metales. Y Marte se encuentra a menos 55 grados centígrados, temperatura que, aunque se ha registrado en nuestro planeta, no es la mejor para vivir. Como hemos visto, gracias a la atmósfera y las condiciones que genera, la Tierra es un lugar excelente y placentero para la vida. ¿Pero qué es y de qué está hecha esta capa que cubre a nuestro planeta? La atmósfera es una capa con gran variedad de gases que rodea a un cuerpo celeste o planeta. Estos gases son atraídos por la gravedad del planeta y se mantienen ahí gracias a su densidad y temperatura. En la Tierra, como ya se ha visto, la capa azulada que se observa en las imágenes tomadas desde el exterior del planeta representa la parte más densa de la atmósfera. Casi la totalidad del aire, un 95%, se encuentra a menos de 30 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Las condiciones creadas por la atmósfera permitieron la combinación de un par de sus gases principales, a razón de 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, lo que formó la sustancia que llamamos agua, indispensable para la generación de cualquier forma de vida conocida. La protección que brinda la atmósfera permite conservar la temperatura solar y contribuye al ciclo del agua. Su evaporación, condensación por enfriamiento y precipitaciones en forma de lluvia, granizo o nieve. En este proceso se llegan a liberar grandes cantidades de energía, responsable de fenómenos meteorológicos como las tormentas o los huracanes. El aire es vida, al igual que el agua y la tierra. Este aire que respiramos y del cual obtenemos el oxígeno que nuestra sangre lleva a todo nuestro organismo para desarrollar sus funciones vitales, se produce en la atmósfera. Pero este proceso solo se lleva a cabo en la primera de las 4 capas que constituye la atmósfera terrestre. Veamos la siguiente cápsula para que lo entendamos mejor. La atmósfera se divide en 4 capas a partir de la superficie terrestre, específicamente del nivel del mar. Ellas son troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera o ionosfera. Cada
Cada una es más gruesa que la otra conforme se alejan de la superficie terrestre hacia el espacio exterior. La troposfera es la parte de la atmósfera más cercana a la Tierra. Es donde se desarrolla la vida en todas sus manifestaciones y se originan todos los fenómenos climáticos. Tiene un espesor de unos 8 kilómetros en los polos y alcanza de 16 a 20 kilómetros en el ecuador. En esta vuelan los aviones comunes. En la troposfera se concentra el 75% de todos los gases de la atmósfera y el vapor de agua que ayuda a regular la temperatura del planeta. Luego viene la estratosfera. En esta zona es donde se encuentra el ozono, elemento que absorbe radiaciones que son dañinas, como los rayos X, ultravioleta y gamma. Su espesor alcanza los 50 kilómetros y la temperatura desciende. En esta capa solo pueden volar aviones de uso militar y el desaparecido ultrasónico Concorde. De los 50 a los 80 kilómetros está la tercera capa, que es la mesósfera, en donde hacen combustión los aerolitos, rocas y cualquier pedazo de material del espacio que entra a la atmósfera. Aquí se halla solo el 0.1% del aire de la atmósfera, y la temperatura llega hasta menos 80 o 90 grados centígrados. En la cuarta capa, llamada ionosfera o termósfera, prácticamente solo hay hidrógeno. Se encuentra entre los 90 y los 400 kilómetros de altura, y en ella existen átomos cargados eléctricamente llamados iones, que por reflejar las ondas electromagnéticas permiten las transmisiones de radio y televisión. Más allá de estas 4 capas está la exósfera, a una altura de más de 700 kilómetros de la Tierra. Está en pleno contacto con el espacio exterior, y su límite podría alcanzar hasta los 10.000 kilómetros. Queda inserta en la magnetosfera, que es el campo magnético de la Tierra. Como hemos visto, la atmósfera terrestre está compuesta por varios gases que, además de protegernos del espacio exterior, nos permiten tener agua, elemento esencial para el surgimiento y desarrollo de la vida. También sirve como filtro contra las radiaciones peligrosas y hacen posible que el planeta mantenga una temperatura estable y equilibrada. Además, la atmósfera determina el estado del tiempo y el clima, por lo que es muy importante su preservación. Sin embargo, este equilibrio está comenzando a afectarse. Veamos por qué. En la atmósfera existen gases como el dióxido de carbono y el metano, que retienen parte de la energía que la superficie planetaria emite al haber sido calentada por la radiación solar. Este fenómeno natural se conoce como efecto invernadero y ayuda a generar el clima adecuado para la supervivencia de las especies. Sin embargo, en años recientes las actividades industriales y los medios de transporte han hecho un uso intensivo de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, aumentando en forma drástica la emisión de dióxido de carbono en el ambiente. Esto ha intensificado el efecto invernadero, y es muy probable que debido a esto se esté registrando el sobrecalentamiento de la Tierra y un peligroso cambio climático. A pesar de este fenómeno, las emisiones de dióxido de carbono siguen produciéndose de manera alarmante, al igual que una serie de acciones que afectan a nuestro planeta, como tirar basura, talar árboles y dañar el medio ambiente. Acciones como estas contribuyen a que el estado del tiempo y el clima se vuelvan impredecibles. Pero ¿cómo se relaciona la atmósfera, el estado del tiempo y el clima? ¿Qué les parece si descubrimos esto en la siguiente cápsula? El tiempo atmosférico es la condición en que se encuentra la atmósfera en un determinado momento y lugar. Puede ser frío, caluroso, con fuerte viento o con lluvias, entre otras posibilidades. Y cambia todos los días, o en cuestión de horas, porque el aire en la atmósfera está siempre en movimiento y distribuye la energía del sol. Así, por ejemplo, en un mismo día puede haber sol en la mañana, llover por la tarde y en la noche el cielo puede estar completamente despejado. Para determinar el clima de un lugar, los expertos registran y evalúan el tiempo atmosférico del punto en cuestión durante años, para concluir cuál es el habitual. Existen elementos geográficos que influyen en el tipo de clima, como la latitud, la altitud,
la cercanía al mar y las corrientes marinas. Como sabemos, la latitud es la distancia que existe entre los polos y el ecuador. Esto determina las grandes franjas climáticas, ya que por la forma inclinada de la Tierra, los rayos del Sol llegan con diferente intensidad dependiendo de la ubicación de la región. Por otra parte, la altitud, como su nombre lo dice, es la altura en que se encuentra un punto determinado respecto al nivel del mar. Este elemento influye en el mayor o menor calentamiento de las masas de aire. Por eso, en los lugares altos, experimentamos más frío que en aquellos que se hallan al nivel del mar. Por ejemplo, en Chihuahua, que se ubica a gran altura, se registran temperaturas hasta de -7 grados centígrados en el invierno. En contraste, en el estado de Guerrero, su temperatura invernal no suele disminuir de 12 grados centígrados. Para predecir el tiempo atmosférico, los meteorólogos consideran estos elementos en relación sobre todo con 3 factores: la humedad, la temperatura y la presión de la atmósfera. La humedad hace referencia a la cantidad de agua contenida en la atmósfera. Se genera con la acumulación de vapor de agua, por lo que suele ser mayor en la cercanía al mar. La presión, que se refiere a la fuerza que ejerce el peso de la atmósfera, suele disminuir con la altura, ya que la mayor parte de esta capa gaseosa se encuentra en la troposfera. Y la temperatura, que es producto de los rayos solares y del calor retenido por la atmósfera, varía también conforme la altitud y la latitud, entre otros factores. La recopilación de todos los datos meteorológicos permite establecer las distintas zonas climáticas en el planeta. La actividad humana y la sobreexplotación de los recursos naturales también está afectando los climas de la Tierra. Por ejemplo, el incremento de la temperatura por el citado efecto invernadero está propiciando fenómenos hidrometeorológicos y todos padecemos por este tipo de cosas, desde lluvias torrenciales que inundan diversas zonas hasta sequías prolongadas con todas sus consecuencias. La atmósfera terrestre permite la formación de vientos, nubes y la condensación de vapor de agua que generan los diferentes tipos de precipitaciones. Y si no cuidamos nuestro planeta, entonces estos agentes atmosféricos se pueden volver en nuestra contra. La acción violenta de los agentes atmosféricos como el viento, la presión y la temperatura es causa de fenómenos hidrometeorológicos que al presentarse con intensidad pueden causar daños materiales de importancia y hasta la pérdida de vidas humanas. Entre los que pueden causar más daño están los ciclones tropicales o huracanes, las inundaciones, las tormentas de granizo, las heladas y nevadas, los tornados, las sequías prolongadas, la erosión, los frentes fríos y las marejadas. En los últimos tiempos, los huracanes han sido el azote de las costas mexicanas. Afectan de manera severa algunas poblaciones que no cuentan con los recursos para afrontarlos. Generalmente se crean por la condensación del agua del océano medianamente caliente, que al evaporarse es atrapada por una corriente de aire de mayor presión, dando origen a un ciclón. Como hemos visto, la atmósfera terrestre es una cubierta de gases que rodea el planeta y se divide en troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera o ionosfera. La mayor parte de los gases de la atmósfera se concentran en la troposfera, pero en general el 95% del aire se encuentra en los primeros 30 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Esta cubierta evita la entrada de los rayos ultravioleta, aporta el oxígeno indispensable para la vida, regula la temperatura de la Tierra y determina el estado del tiempo y del clima. Las altas emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes, así como la destrucción de las zonas verdes, está afectando el equilibrio del planeta, por lo que cada vez se presentan más fenómenos hidrometeorológicos que tienen un alto potencial de destrucción. Pero en nosotros está la solución. Televisión educativa.
Geografía. Programa 6. La importancia de las regiones y sus recursos naturales. Propósito. Identificar los factores que intervienen en la conformación de regiones naturales. Localizar las regiones naturales del país y de su estado. Reconocer las diferentes clasificaciones de los recursos naturales. Explicar la importancia del desarrollo sustentable. Describir el impacto provocado por la explotación de los recursos. México es un país megadiverso. Presenta una gran diversidad en especies vegetales y animales. También posee paisajes con una peculiar belleza, como lo es la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora, constituido por volcanes, ríos de lava negra y roja, dunas de arena y cráteres. En él habitan especies endémicas de animales y vegetales. Recientemente fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En general, México cuenta con amplios recursos naturales, pero al igual que muchos otros países, hemos hecho un uso desmedido de lo que el planeta nos brinda. Esto ha derivado en diversos desastres naturales como el cambio climático, inundaciones, sequías, calentamiento global, deshielo en los polos, destrucción de la capa de ozono y otros más. Por ello, es importante conocer, valorar, cuidar y, en su caso, rescatar nuestros recursos naturales. El tema que abordaremos en este programa trata sobre la importancia de las regiones y sus recursos naturales. Una región natural está representada por una extensión de tierra, con un clima y suelo específicos, donde habitan ciertas especies animales y vegetales. Puede decirse que las regiones naturales son áreas geográficas con características similares en cuanto a clima, flora y fauna, entre otros aspectos. Se suele distinguir una de otra principalmente por el tipo de vegetación, pero el clima determina las formas y diversidad de vida en una región natural. Las regiones naturales son selva, jungla, sabana, desierto, estepa, bosque caducifolio, pradera, bosque de coníferas, hielos perpetuos y tundra. Cada región natural tiene algo que la caracteriza, que la hace diferente. Veamos cuáles son estas diferencias. En zonas cálidas hay selva o bosque tropical. La vegetación es muy densa, con una gran variedad de especies como el cedro, la caoba y el árbol de lule. También crecen hierbas y arbustos. En esas zonas habitan gorilas, tigres, panteras, grandes reptiles y una gran variedad de aves. Las temperaturas son elevadas durante todo el año y hay lluvias abundantes. En las zonas templadas hay bosque caducifolio. Esto es, los árboles pierden sus hojas en alguna época del año, como el encino. Otro es el bosque de coníferas, o taiga, conformado por pinos y abetos. Entre los animales que aquí se encuentran están los osos, las ardillas y los lobos principalmente. Predominan las temperaturas medias y las lluvias se presentan todo el año o durante el verano. La zona donde se presentan tanto especies de bosque caducifolio como de bosque de coníferas se denomina bosque mixto. Aunque las regiones se ubiquen en sitios diferentes, tienen puntos de coincidencia. Por ejemplo, en una selva lo que abundan son los monos, pero también hay gran variedad de insectos, arañas, anfibios y aves. En el mundo sobresalen las selvas de la cuenca del Amazonas, del Congo y del sureste asiático. Otra región natural son las praderas. Las hay en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, tanto en zonas templadas como cálidas o frías. En la pradera llueve poco y las hierbas cubren todo el espacio o una buena parte y alimentan a los venados y otros herbívoros que viven ahí. Otras regiones natural son la estepa, la tundra, la sabana y el desierto. Veamos en qué consisten. En la estepa, las hierbas son pequeñas y no cubren todo el suelo. Casi no llueve y durante el día hace calor, en tanto que las noches son frías.
La fauna es escasa. Hay camellos, dromedarios, reptiles y roedores. Otra región es la tundra, que se ubica en las regiones polares y en las zonas de alta montaña. Su vegetación está adaptada a temperaturas muy bajas y abundan los musgos y líquenes. La habitan renos, zorros, lobos y aves marinas. Se localiza en el hemisferio norte, en las costas nórdicas de Norteamérica y Asia. A diferencia de la tundra, en la sabana hay hierbas muy altas, algunos arbustos y árboles dispersos de hojas caducas como la acacia. El clima es tropical con estación seca. La habitan elefantes, jirafas, gacelas, cebras y leones, entre otros. La sabana más extensa se encuentra en África, pero también la hay en la cuenca del Orinoco, que se ubica en Venezuela, así como al sur de Brasil, al sureste de México y en Sudán, India e Indochina. Otra región la constituye el desierto, que se caracteriza por su aridez. Su vegetación es dispersa y muy escasa. Está integrada por cactus, yucas y arbustos de hojas pequeñas. Por las condiciones del lugar y las elevadas temperaturas, muchos de los animales son de hábitos nocturnos. Predominan los insectos, los lagartos y la serpiente de cascabel. Los más representativos son el desierto de Atacama en Chile y el del Sahara en África. Con excepción de hielos perpetuos y tundra, en nuestro país tenemos casi todas las regiones naturales, gracias a que existe una gran diversidad de climas y relieves. Por donde tú vives, ¿qué región natural identificas? Cada región brinda recursos diferentes. Estos recursos suelen influir en la forma de vida de quienes ahí habitan. Básicamente, todo lo que utilizamos en nuestra vida cotidiana proviene de la naturaleza. Desde la madera para fabricar muebles o papel, hasta los plásticos provenientes del petróleo, sin dejar de lado todo lo que comemos y vestimos. Estos recursos naturales se encuentran tanto en los continentes como en los mares y en la atmósfera. Se dividen en renovables y no renovables. Los renovables son aquellos que a través de su explotación racional pueden conservarse o volverse a su primer estado. Por ejemplo, la energía solar, el agua, el suelo, el aire y los bosques. Los recursos no renovables son aquellos que a pesar de su explotación moderada no pueden ser conservados y llegan a agotarse. Entre estos se encuentran los minerales, el gas y el petróleo. La distribución de los recursos naturales es desigual. Mientras en unos países abundan, en otros son escasos. Por ejemplo, Sudáfrica, Nigeria, Libia, Gabón y Angola tienen grandes yacimientos de carbón, petróleo y gas natural, y sus reservas de oro, diamantes y cobre son muy abundantes. En cambio, Japón y Singapur son pobres en recursos naturales, por lo que deben comprarlos a otras naciones. Uno de los recursos más importantes para cualquier país es el suelo, ya que en él se practica la ganadería y la agricultura. Las características climáticas de cada lugar determinan el tipo de suelo existente. Por eso México tiene el 87% de los tipos de suelos que hay en el mundo. Al norte del país los climas son secos, por lo tanto el suelo es poco fértil. En el centro hay climas templados donde el suelo es más productivo. En el sur y sureste el clima es tropical y los suelos son ricos en materia orgánica, aunque la deforestación es una amenaza constante. México cuenta con la presencia de bosque tropical, bosque de coníferas y bosque mixto. ¡Qué afortunados somos!, ¿verdad? En todos estos bosques, el recurso más explotado es la madera, pero también se extrae la resina y la celulosa. Pero la riqueza natural no solo se obtiene del suelo, sino también del subsuelo. Veamos en qué consiste. Abajo del suelo, pero a mayor profundidad, se encuentra el subsuelo. En él se encuentran codiciados minerales como el oro, la plata y los diamantes,
y recursos energéticos como el carbón mineral, el uranio, el gas natural y el petróleo. Del subsuelo de México se extrae una gran variedad de minerales que se encuentran distribuidos en diferentes estados. Entre estos recursos está el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc, el hierro y el antimonio. Pero el recurso natural más importante que hay en el subsuelo de nuestro país no son los minerales, sino los energéticos, como el carbón, el petróleo y el gas, que además de ser esenciales para la economía del país, son la principal fuente de energía. Y del subsuelo proviene también gran parte de uno de los recursos naturales que más utilizamos, el agua, que a pesar de encontrarse en exteriores como en lagos o ríos, cada vez es más usual el uso de pozos para extraerla. La demanda de agua dulce en todo el mundo es muy elevada, lo que provoca su escasez. En México, las grandes reservas de agua se encuentran en el sur y sureste, donde su disponibilidad es 7 veces mayor que en el norte, centro y noroeste del país. Este recurso se concentra principalmente en 7 ríos: Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá. Una buena parte del agua se utiliza para producir energía eléctrica, pero recientemente se está haciendo uso de otro recurso, el aire, que genera vientos con los que se puede generar dicha energía. Este tipo de planta eólica se encuentra en los desiertos del sur de Estados Unidos y aquí en México en lugares como La Ventosa en el estado de Oaxaca. Aunque existe otra alternativa más para proveernos de energía, el sol. Dada la ubicación de nuestro país, la energía solar es un recurso con el que se puede contar la mayor parte del año, principalmente en zonas áridas, donde el sol está en plenitud. La energía eólica y la solar son ejemplos de cómo aprovechar los recursos naturales sin dañar el medio ambiente. Pero lamentablemente, y en la mayoría de los casos, el uso de los recursos naturales tiene consecuencias negativas, y esto se debe principalmente a su explotación excesiva. Los recursos naturales se han explotado por años, pero empiezan a ser evidentes los estragos causados. Por lo general, el desarrollo exige el uso de una mayor cantidad de recursos naturales. Por eso, es importante lograr que dicho desarrollo sea sustentable y se base en acciones que nos permitan tener niveles de vida satisfactorios sin poner en peligro el medio ambiente y sus componentes. Un modelo económico de desarrollo sustentable debe considerar el ecosistema como un todo, en el que interviene naturaleza, economía y sociedad. Con esta base se tiene que garantizar la existencia de los recursos naturales para las generaciones futuras y el derecho de todos a disfrutar de los bienes que se produzcan con ellos. Autoridades, instituciones y sociedad debemos actuar en conjunto para vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué acciones propondrías para poner en práctica el desarrollo sustentable en tu comunidad? Se han puesto ya en práctica diversas acciones para conservar el medio ambiente, como la educación ambiental y la promoción del uso de energías alternas. Se fomenta también la captación y uso de agua pluvial, la agricultura orgánica y el reciclaje y reutilización. Otra medida es el establecimiento de áreas de conservación, las llamadas reservas de la biosfera, además de conservar y proteger la biodiversidad. También tienen como objetivo el desarrollo económico y humano, así como la investigación, la educación y el intercambio de información entre las diferentes reservas, mismas que forman una red en todo el planeta. Además, diversas organizaciones mundiales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, y nacionales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, están haciendo su mayor esfuerzo por conservar nuestros recursos.
A lo largo de este programa hemos visto que México es un país megadiverso, en el que están presentes diversos tipos de regiones naturales. Recordemos que una región natural está representada por una extensión de tierra con un clima y suelo específicos, donde habitan ciertas especies animales y vegetales. De esta manera, nuestro país cuenta con una gran variedad de recursos naturales. Sin embargo, la sobreexplotación que se está haciendo actualmente de dichos recursos es preocupante, ya que se están ocasionando daños irreversibles en los ecosistemas. Te invito a que valoremos, apreciemos y cuidemos nuestra riqueza natural para poder sobrevivir en este bello planeta. Televisión educativa. Programa 7. Formas de referencia bibliográfica. Propósito. Comprende la importancia de redactar bajo un estilo de referencia bibliográfica. Anotaciones. Consistencia líquida, color verde oscuro, olor a químico purificador, insaboro, sin señalaciones de etiqueta. Nota. Realizar análisis de laboratorio para detectar composición. Trae unos planos de instalación hidráulica del edificio. Voy. Pasa, amigo. Ay. Oye, ¿cuántos libros? Sí. Pues es que entre los libros que pedimos prestados en la biblioteca y los que tomamos del depa del profesor Víctor, sí hay un montón. A ver, te ayudo. Vamos a ponernos en la mesa. Y tus sándwiches están en la barra, ¿eh? Cómetelos antes de que se enfríen. Sí. Ay, se ven bien ricos. Gracias, amiga. Hoy tenemos que terminar de redactar la investigación, ¿eh? No podemos dejar que se nos pase nada. Sí, mira. Aproveché que no pude dormir para hacer una lista. A ver si no me faltó algo. Chécale, es esa que está ahí. Ah, ok. Déjame ver. Método de investigación, antecedentes, hipótesis, planteamiento, desarrollo, marco teórico, análisis de resultados. Y tenemos que poner mucha atención en la referencia bibliográfica. ¿Te acuerdas que el profe nos dijo que son parte indispensable de toda investigación? Sí, tienes razón. Se me olvidó. El material que conseguimos en el departamento del profe Víctor nos va a ayudar mucho para este paso final. Oye, ¿qué te parece si vamos viendo algunas investigaciones para darnos una idea de cómo escribir la nuestra? Creo que por ahí vi uno o dos que traían investigaciones sobre el agua. A ver. Sí, mira, este es el que se llama El agua en mi colonia, de Cecilio Gómez. Él menciona que hay dos causas de que el agua se pueda contaminar en un edificio o en una casa. Oye, eso se parece a lo que padecemos aquí. ¿Y cuáles son las causas según él? La contaminación del agua en nuestras casas o edificios puede tener múltiples causas. Entre las más comunes se encuentran el mal estado de las tuberías, ya sea porque están muy viejas o por la mala calidad de los materiales. Otra de las causas más frecuentes es la falta de mantenimiento de los tinacos o de las cisternas. En este último caso es común que la basura se filtre en el interior de los tinacos. Sí, mi mamá me dijo que antes era muy común que una paloma o un roedor se metiera en los tinacos por tapas abiertas o rotas y morían ahí ahogados. Pueden llegar a ser un gran peligro para la salud. Órale, ya me imagino qué pasaba con el agua cuando esos animales se descomponían. Ya creo que ha sido suficiente, ¿no crees? No me puedo concentrar. Creo que nunca habías tenido tanta razón como ahora.
Oye, ¿y no estás segura de que haya cisterna en el edificio? Amigo, solo hay una manera de saberlo con seguridad. Don Huicho. ¿Sabes qué? Vamos a verlo. Los sábados siempre está en el estacionamiento con los carros. Bueno, pero antes vayamos a la alberca a averiguar sobre los intoxicados, ¿no? Va. Vamos. Me parece bien. Yo necesito despejarme un poco ya. Y después buscamos a Don Huicho. ¿Vale? Me llevo las fotos. No, mejor no. Era alberca muestra 4, muestra 8 y muestra 12. Ándale, sí. Investigación de campo. Qué mala fortuna que la alberca sigue clausurada y ese conserje no nos dio nada de informes. Hasta que abran la alberca. Qué mal humor tenía. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Estoy seguro que lo conozco de alguna parte. ¿Qué onda, Don Huicho? Otra vez ustedes. Me deben una paleta, ¿eh? Ya ves cómo no cumples, manito. Nada. Al rato, Don Huicho, yo soy hombre de palabra. Precisamente lo estábamos buscando. Queremos saber si hay una cisterna en el edificio. Cisterna en el edificio, como tal, no. Pero hay una que surge a todos los departamentos de la unidad, pero esa está allá atrás. Gracias, Don Huicho. ¿Y qué hacen? Estamos compartiendo experiencias de plomeros. ¿Usted es plomero? Así es, pero ya tengo una cita en el... 421. Ándale, ese mero. ¿Es con usted, señorita? Sí, mi mamá lo llamó para que arreglara la gotera del baño y lo consultara. Pues aquí estoy para servirle. Bueno, yo los dejo, tengo mucho trabajo que hacer. Colega, nos estamos viendo, cuídate mucho. A ver, chamaco, ¿me permites mi cubeta de limpiadores? Y al rato, las paletas, no se hagan patos. Seguro, Don Huicho, voy a querer una de vainilla, ¿eh? ¿Y usted cree que el problema del agua contaminada en el edificio se debe a las tuberías? No lo sé, no me lo había preguntado. ¿Y cree que nos puede ayudar a verificarlo? Claro que sí. Si quieren, acompáñame por mi herramienta aquí a mi camioneta y la revisamos. Va. Entonces la tubería ya es algo vieja. Sí, es vieja, pero es de buena calidad. Aunque da muchas vueltas y afecta la presión del agua, no creo que sea causa de la contaminación en el departamento. Bueno, pero si las tuberías no están viejas y el agua de la cisterna está limpia, entonces, ¿qué onda? Don Huicho. Don Huicho. ¡Don Huicho! ¡No, Don Huicho! ¿Qué hace? Ay, ¿por qué tanto escándalo, chamacos? ¿Por qué asustan? ¿Pero qué está haciendo con el tinaco? Ay, ¿cómo que qué estoy haciendo? Pues es muy claro, lo estoy lavando. Estos líquidos que me vendió mi amigo Memo salieron bien buenos. Es limpiador eso no es limpiador. Querrá decir usted veneno, eso es un veneno, Don Huicho. ¿Veneno? ¿Veneno? ¡Veneno! Pues, ¿qué está pasando aquí? Pues mira, lo que sucede es que Don Huicho compró un líquido con el que supuestamente está limpiando y desinfectando los tinacos y lo único que está ocasionando ese producto es que está infectando el agua que surte a todo el edificio y está provocando una infección en la piel, mira. A ver, mire, señor, para que vean que todo esto es cierto, quítese los guantes y por favor enséñenos, mira. Sí, tiene ronchas como las mías. Tienes mucha razón, chamaco, ¿eh? Ya decía yo de dónde eran estas ronchas. Y así fue como logramos desenmarañar este misterio. La sustancia con la que Don Huicho creía limpiar y purificar el agua de los tinacos era realmente un contaminante. El líquido fue recomendado por Memo, uno de sus colegas, quien resultó ser el conserje de la alberca contaminada. Descubrí el líquido gracias a su color y consistencia, ya que tenía las mismas características que el profe Víctor había descrito en un papel que hay en su departamento. Armando me confesó que había entrado sin mí a la casa del profe y que halló además un video en donde aparece el profe Víctor entrevistando a Memo, el conserje. En esos videos vi al profe Víctor haciendo pruebas del agua en la alberca. Cuando vi al profe echando sustancia en el tinaco, pensé que era él el que estaba contaminando el agua, pero no, solo hacía pruebas. De hecho, él mismo cerró la tubería que va a dar a su departamento, misma que reactivó días después Don Huicho. Y por ello
fue que tenía también unos dibujos de cómo la tubería en el edificio venía desde los tinacos. Todo esto provocó las infecciones en la piel de los nadadores de la alberca, las ronchas y la intensa comezón en mis manos, así como el salpullido en las de Don Huicho. Y esta agua contaminada fue la que mandó al profe Víctor al hospital. Bueno, parece que tenemos todo, solo faltan las referencias bibliográficas. Sí. Oye, mi mamá ya alzó todo lo de la mesa. Pues oye, quería ver su casa recogida. Oye, como que siento que se te antojó un helado de vainilla, ¿no? ¿No quieres uno de chocolate? No, de vainilla está bien. Bueno, me lo sirvo yo y te sirvo el otro. ¿Va? Va, yo arreglo aquí. ¿Y qué involucra una referencia bibliográfica? Pues mira, según uno de estos libros de metodología, una referencia bibliográfica es el conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una publicación. Por ejemplo, libros, artículos, revistas, periódicos, monografías o enciclopedias. O sea, todo lo que contenga información. Así es. Y también tenemos que incluir videos, grabaciones y artículos escritos en internet. ¿Y por qué hay que hacer todo eso? Primero porque hay que darle crédito al autor que ha investigado el tema anteriormente. Y en segundo porque le da más credibilidad a nuestra investigación. Ah, pues sí, ¿verdad? Entre más leemos y citamos diferentes autores, más exacta y creíble va a ser nuestra investigación. Así es. ¿Y cuáles son los datos mínimos requeridos? ¿No te acuerdas lo que nos dijo el profesor Víctor? Mira, por aquí lo tengo guardado en un archivo. Aquí está, es este. La idea es identificar las citas bibliográficas de forma práctica y útil para el entorno. La serie de datos pueden expresarse en formatos muy detallados. Órale. ¿Y hay que usar todos estos formatos? Existen varios. Casi todas las universidades, asociaciones y centros de investigación tienen su propio estilo. Hay 4 o 5 que son los más usados. ¿Y cuáles son? Mira, está el estilo APA, que es el de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Otro es el de la Universidad de Harvard. Uno más es el estilo Vancouver. Otros formatos conocidos mundialmente son el MLA de la Asociación Moderna de Idiomas y desde luego el formato de la Real Academia Española. ¿Y son muy diferentes? No, son bastante similares. Cambian en detalles e información. Generalmente yo uso el APA porque es el más generalizado y adaptable. ¿Y qué datos pide? Mira, allí hay unas referencias bibliográficas en estilo APA. Apellidos, coma, nombre, coma, año de la publicación en paréntesis, coma, título de la obra en cursivas, punto, ciudad, 2 puntos y editorial. A ver, Armando, díctame los datos de este libro, por favor, ¿no? A ver, va. Sí, empecemos con este. Sí. ¿Estás lista? Ya. A ver, apellidos Gómez Vallarta. Nombre Cecilio. Ajá. Ay, a ver, amiga, te falta la coma después de los apellidos y después del nombre. Sí, perdón, ¿eh? Ahí está. A ver. El año de la edición 2010. Ajá. Ya sé, esto va con comillas. No, va entre paréntesis. Ah, sí. Bueno, ahí van tus hermosos paréntesis. Mira, el nombre de la publicación va en cursivas. Ok. El nombre de la publicación es El agua en mi colonia. El agua. Ahora hay que anotar la ciudad en la que se publicó. Ha de ser la Ciudad de México. No, es Buenos Aires. Mira, yo creí que era una publicación mexicana. ¿Y al final qué va? Pues mira, al final va la editorial que es Pegaso y eso ya es todo. Pegaso. Ay, no fue tan complicado. No, si no es tan difícil. ¿No? Vamos a poner este, ¿no? Recuerden que tienen sus variantes. Lean todo lo que encuentren sobre APA o cualquier otro estilo que escojan para que no se equivoquen. ¿Y dónde van colocadas las referencias? Las referencias o citas de fuentes bibliográficas deben estar claramente marcadas, ya sea al pie de página, como en este caso, o al final del capítulo, como en este otro libro, o en un apéndice, o en un capítulo al final del libro, que generalmente va con el nombre de bibliografía.
Las referencias bibliográficas son como un mapa de nuestra investigación. Ellas nos dicen la actualidad de nuestra información y la confiabilidad de las mismas de acuerdo a los autores y obras que estemos citando. Entonces, ¿la bibliografía le brinda seriedad y confiabilidad a nuestra investigación? Son tus fuentes las que le brindan ese carácter, pero tu bibliografía lo expresa. Me parece que entonces la elaboración de referencias bibliográficas debe de hacerse a la par de la investigación para ir tomando nota de todos los documentos, revistas, archivos o libros consultados. En nuestro caso, como le hemos hecho al final, debemos recuperar todas las fuentes a las que recurrimos. Sí, por eso es mejor que se haga a la par con la investigación. Nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo al final. Disculpen chicos, me siento un poco mal. Quizá mañana podamos platicar más. Sí, profe. Televisión educativa.